Salut les amis, bienvenidos al segundo episodio de Expreso Multicultural. Espero que se encuentren muy bien y espero que se queden a ver todo el programa del día de hoy porque en verdad que vamos a hablar sobre un país realmente sorprendente, uno de los más famosos de toda Europa y bueno, sin más, pues me refiero a Francia. Eh, la primera vez que yo escucho la palabra Francia, me imagino, ya saben, ¿no? Aquellos destinos turísticos tan famosos que son reconocidos a nivel mundial y que, bueno, es inevitable pensar, por ejemplo, digamos, en la obra arquitectónica más importante, más emblemática de tal país como lo es la Torre Eiffel. Entonces, por favor, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Media Producciones, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como Expreso Multicultural en Instagram, para que no se pierdan de ningún dato interesante sobre todos los países del mundo. Sin más, vamos a comenzar hablando acerca de algunas generalidades sobre este país, que es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Su territorio incluye regiones de ultramar y territorios dependientes en otros continentes, como es el caso de Martinica y Guyana Francesa en América. Si contamos estos territorios que son dependencias de ultramar de Francia, tenemos que se cubre una superficie de alrededor de 675.417 kilómetros cuadrados. Eh, pero si no contamos esto y solamente nos referimos a lo que es la Francia metropolitana, como se le conoce al país o al territorio que se encuentra en Europa, este comprende un total de 552.000 kilómetros cuadrados. Ahora bien, su población es de poco más de 67 millones de habitantes. Y bueno, su capital y ciudad más poblada es París, con 2.273.250 personas. O sea, imagínense, es una urbe demasiado inmensa, demasiado concurrida. Es por ello que se ha ganado uno de los puestos más altos en cuanto a población a nivel mundial, ¿no? En estas grandes ciudades de todo el mundo. Otras de sus ciudades principales son Saint-Denis, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Saint-Étienne, Nice y Toulouse. Bueno, todas estas, además de ser, por ejemplo, ciudades principales, fueron algunas de ellas sedes en donde se llevó a cabo la Eurocopa de hace 4 años, en el 2016. Estas ciudades fueron elegidas sedes debido pues a su vanguardia, a su modernismo, a todo lo que tienen que ofrecer digamos, al turismo internacional, ¿no? Es por ello que se les reconoce como tal. Eh, Ahora bien, el idioma oficial, como no puede ser de otra manera, pues es el francés. Aunque lo curioso es que dependiendo de la región, digamos, son los modismos que se van a hablar, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, no es lo mismo el francés parisino que el francés digamos, de Lille o de Marsella, de Lyon, etcétera. Difieren un poco en cuestión de modismos, ¿no? Sobre todo. La religión mayoritaria es la católica cristiana. Existen obviamente minorías musulmanas, islamistas, protestantes y demás religiones que pues están concentradas en otros puntos, ¿no? del país. Eh, y ahí les va otro dato interesante acerca de este tema, y es que hay cerca de 45.000 iglesias católicas en toda Francia. Entonces, imagínense, es prácticamente un territorio en donde reina el catolicismo, por decirlo de alguna manera, y es por ello que haya mucha abundancia en lo que respecta a la arquitectura eclesiástica, ¿no? En ese sentido. Y bueno, si les parece, vamos a revisar un poquito de la historia de Francia, si bien sabemos que es muy extensa debido a que pues surge, ¿no? Como un imperio, tiene bastantes épocas importantes dentro del imperio. Sabemos que hay distintos reyes, distintos monarcas que han gobernado Francia durante varios siglos. Eh, Uno de los primeros registros de pobladores que llegaron a lo que hoy se constituye como el país galo, se puede observar en la cueva denominada Lascaux, ubicada en Dordoña, y en ella pues se pueden apreciar muestras de lo que es el arte rupestre y del periodo paleolítico, es decir, estamos hablando de millones de años atrás, en donde ya existían, pues en lugares donde ya existían vestigios de los primeros
pobladores de lo que es hoy Francia, ¿no? Eh, Recorremos un poquito más el tiempo y encontramos que Napoleón Bonaparte es considerado el fundador del primer imperio francés, como les comentaba. Si bien ha habido bastantes imperios a lo largo de la historia francesa, en donde estuvo a cargo Napoleón Bonaparte en ese periodo de tiempo, es considerado como el primer imperio francés de gran auge, ¿no? Digamos, y pues es hasta la fecha uno de los personajes más icónicos, tanto de Francia como a nivel mundial, pues debido a todas las hazañas que logró, ¿no? Y a todas las conquistas que llevó a cabo de la mano de su ejército. Y bueno, otros personajes también reconocidos de Francia, pues son Juana de Arco, que fue una de las protagonistas más emblemáticas de la Guerra de los 100 Años. Por ahí me parece que hay alguna película que trata sobre su vida, entonces se las recomiendo. Y en verdad que pues es muy interesante, ¿no? Conocer cómo esta mujer logró sobresalir en esa época y cómo, digamos, rompe con aquellos esquemas, pues de alguna forma coercitivos pues de la sociedad francesa, ¿no? Ahora bien, pasemos a lo que son los símbolos patrios, que aquí les traigo datos bastante interesantes. Empezamos con la bandera francesa. Esta se le denomina en francés le drapeau bleu, blanc et rouge, o sea, azul, blanca y roja, y data de la Revolución Francesa. Digamos que nos referimos a un panel con 3 franjas verticales de igual tamaño, cuyos colores son el azul, el blanco y el rojo respectivamente. El azul y el rojo hacen referencia a los colores de la ciudad de París, mientras que el blanco simboliza el poder de la realeza. Otro de sus símbolos patrios, indudablemente, pues es el himno nacional, ¿no? Quien no ha escuchado por ahí alguna vez, ya sea en eventos deportivos, en Juegos Olímpicos, etcétera, la Marsellesa. La Marsellesa es uno de los más reconocidos a nivel mundial y pues fue compuesto por Roger de Lille en 1792, convirtiéndose finalmente en símbolo patrio gracias a, pues digamos, un decreto que se llevó a cabo en la Convención Francesa del 14 de julio de 1795. A partir de ahí fue cuando se consideró ya como tal himno nacional de Francia. Digamos que su lema es quizá uno de los más famosos en toda la historia de los países a nivel, tanto en toda Europa como en todo el mundo. El lema como tal es Liberté, Égalité et Fraternité, que en español significa libertad, igualdad y fraternidad, siendo reconocido por las repúblicas segunda y tercera francesas, digamos, dentro de este periodo histórico. En las repúblicas segunda y tercera se reconoce como símbolo patrio, y pues esto sucede a partir del año 1880, ¿no? Entonces es una forma muy, digamos, típica de identificarse como un ciudadano francés. Ahora bien, su fiesta nacional, su día de independencia, pues es el 14 de julio, o el 14 juillet, que es el día de la fiesta nacional que se conmemora, en donde se conmemora, mejor dicho, la toma de la Bastilla. Y pues esto sucedió en 1789. De hecho, hay bastantes películas también alusivas a este acontecimiento histórico que nos pueden ayudar a contextualizar un poquito, ¿no? Acerca de lo que sucedió en aquella fecha muy, muy, muy importante para la historia de Francia. Y bueno, el último de los símbolos patrios es la Marianne, que es el símbolo de la República. Esto es curioso porque, pues, si bien la República en la mayoría de territorios en otras partes del mundo se considera como algo, digamos, intangible, solamente algo ideológico, algo político, aquí la Marianne representa, más bien es representada de manera humana, por así decirlo. Está personificada en una mujer cuya figura puede ser visible en cada ayuntamiento del país. Entonces imagínense, en todo este conjunto de símbolos patrios es lo que hace a Francia uno de los más reconocidos a nivel mundial en cuestiones políticas, claro está. Ahora bien, un poco acerca de la política de Francia, es que se le considera la sexta economía mundial y posee una muy elevada difusión cultural en el contexto internacional. Es como les mencionaba, o sea, cuando alguien nos menciona Francia, lo primero que pensamos es pues en la Torre Eiffel, en la gastronomía, ¿no? Los croissants,
los panes franceses, etcétera. O sea, todo aquel estereotipo que nos ayuda a darnos una primera idea de lo que es Francia. Aunque ya verán que no todo es, digamos, color de rosa, por así decirlo, tanto en la sociedad como en otros estilos de vida franceses. En cuanto a su moneda, pues como en prácticamente toda la Unión Europea, tenemos al euro como la divisa principal de este país. Si bien anteriormente se manejaba otra que se denomina como franco, el euro, cuando Francia pasa a ser parte de la Unión Europea, empieza a adoptar al euro como moneda nacional, ¿no? Entonces ya saben que pues, el euro es una moneda de bastante valor numérico y simbólico a lo largo y ancho de Europa y del mundo como tal. Entonces es por ello que Francia maneja el euro. Otro de los datos curiosos es que forma parte del selecto grupo de potencias económicas denominado el G7. Ya saben que en estas convenciones que se celebran cada año, si no me equivoco, se tratan temas acerca de esto mismo, ¿no? Política, economía, cultura, desarrollo turístico, desarrollo sustentable. Entonces Francia tiene bastante que ofrecer en esos aspectos y es por ello que se le considera como uno de los integrantes más de mayor potencia, de mayor presencia en el grupo del G7, ¿no? Ahora bien, vamos con su forma de gobierno actual, que me parece muy curioso este siguiente dato, ya que si bien su sistema de gobierno se denomina República Semipresidencialista, Emmanuel Macron es considerado el presidente más joven en la historia de Francia debido a que ejerció el poder a los 39 años de edad. Es decir, imagínense, conocemos presidentes que inician sus mandatos a partir de los 50, 60, hay quienes lo inician hasta los 70 años, pero realmente es prácticamente un hito histórico, al menos para la sociedad francesa, que alguien como Emmanuel Macron, que además es un político bastante correcto, bastante bien preparado, muy estudiado y demás, pues que empiece ejerciendo su mandato a una edad tan joven, que se le puede considerar joven, vaya. Si mal no recuerdo, pues en las noticias se veía mucho que iba muy a la cabeza en comparación con su contrincante, que era Marine Le Pen. Marine Le Pen, que tenía unas ideologías un tanto similares a las que tiene Donald Trump ahora con Estados Unidos, y es por ello que la sociedad francesa haya optado por tener a Emmanuel Macron como representante pues de la República como tal, ¿no? Como representante político a nivel internacional, y vaya que ha estado haciendo las cosas de manera pues correcta, ¿no? En cuanto a distintos ámbitos de la vida en Francia, pues ha sabido sacar adelante al país en diversos contextos. Ahora bien, vamos un poco con lo que es el clima y la ubicación geográfica de Francia, y es que posee parte de los Pirineos, ya sabemos, estas cordilleras nevadas, estas montañas nevadas muy famosas en Europa, que hacen la frontera con España y Andorra. Digamos que estas montañas, este recurso natural, prácticamente hace de frontera entre estos tres países, lo que es Francia, Andorra y España, y si mal no recuerdo, creo que los comparte también los Alpes con Italia, y estos pues se encuentran al sur. Ahora bien, a pesar de que el país pues no es tan grande en cuestión territorial como los que están situados en América, por ejemplo en África, que poseen bastante kilometraje en cuestión de territorio, pues el clima es muy variado, ¿no? Podemos tener desde climas húmedos, por supuesto, climas muy fríos, que es por lo que también se le conoce mucho a Francia. Entonces también hay una variación climática bastante interesante que nos ofrece distintos panoramas. Si es que un día visitamos Francia, pues hay que aprovechar de los distintos climas que tiene para ofrecernos. Un ejemplo de ello es el clima mediterráneo de Francia. Este se caracteriza por poseer unos veranos calurosos y unos inviernos suaves. Es lo que les digo, ¿no? Este contraste entre el invierno y el verano, que son o a veces muy extremos, otros no tanto, y los inviernos, que es por lo que más atrae el país europeo. Además del clima alpino, que pues ya sabemos que se refiere a los Alpes y a los Pirineos, desde luego, que son los puntos más elevados del país, ¿no?
Es por ello que las temperaturas en esos lugares suelen descender a grados pues bastante, si no exagerados, pero un poco extremos, sí. Otros datos acerca, por ejemplo, de la agricultura es que es el principal productor en este ámbito en toda la Unión Europea, porque aproximadamente 1/3 de toda la tierra es cultivable. Digamos que Francia es quien provee de bastantes insumos o alimentos en todo lo que es el territorio europeo, entonces es por ello que se le considere como el principal productor o agrícola más bien. Ahora bien, como ya les decía, ¿no? El turismo es una actividad muy, muy presente en lo que es el territorio francés. Es una fuente primordial de economía y pues es el país con más visitantes en el mundo. Imagínense, es el primer país que ostenta esta denominación y pues lo visitan aproximadamente 80 millones de personas al año. Si mal no recuerdo, por ahí está México en el 3.º o 4.º puesto, pero pues imagínense, Francia es el más visitado. Si bien es cierto que posee muchos patrimonios históricos y artísticos, es de los pocos que bien puede ofrecer actividades de playa, montaña y campo a la vez. De hecho, como ya les comentaba, ¿no? La variación climática permite tener diferentes escenarios en los que poder disfrutar de distintos lugares que ofrezcan muchas actividades para realizar, ya sea en compañía o solos, y pues prácticamente es un paraíso dentro de Europa, ¿no? Ahora bien, la arquitectura es bien conocida porque posee la mayoría de sus representaciones pues en las urbes más grandes, tales como la Torre Eiffel, por ejemplo, que se encuentra en París, la Catedral de Notre Dame, el Palacio de Versalles, el Arco del Triunfo y por supuesto el Museo del Louvre, este último pues de gran renombre, ¿no? Sabemos que ahí se encuentran obras de arte muy valiosas de artistas de hace muchísimos años que pues se conservan con muchísimo cuidado para que puedan ser visitadas por estos mismos turistas, ¿no? Esta misma población que suele asistir a Francia, ya sea para un momento de ocio o para unas vacaciones, pues el Museo del Louvre y los demás destinos arquitectónicos, por ejemplo, que la mayoría funcionan como museos, son los que atraen más atención del público, ¿no? Bueno, los inicios, por ejemplo, ahora nos pasamos a la música. Los inicios de la música en Francia se remontan a las épocas de los cantos gregorianos y a la creación de la polifonía. Por ahí hay un grupo que les recomiendo mucho escuchar, y a lo mejor ya lo conocen, que es Gregorian, que fue fundado por Michael Cretu, que ellos hacen precisamente eso, recrean lo que son los cantos gregorianos y están influenciados un poco ya por lo que es la música electrónica y demás combinaciones musicales que pues resultan bastante interesantes, ¿no? Además, durante el romanticismo, París se convierte en el centro musical del mundo y en la actualidad Francia pues mantiene un lugar privilegiado en lo que es la creación musical gracias a las nuevas generaciones de compositores. Prueba de ello son los exponentes de la música popular francesa del siglo XX, de mitad del siglo XX y incluso parte del siglo actual, ¿no? Del siglo XXI, como lo son Edith Piaf, con su famosa canción La Vie en Rose, y Jean-Michel Jarre, que es uno de los exponentes o precursores, mejor dicho, de lo que es la música electrónica a nivel mundial. En la actualidad, obviamente, pues destacan artistas como Indila, Alice, Videoclub y Algerino, que estos artistas más bien son ya, digamos, más actuales, ya están influenciados más por el pop, la cultura moderna, todas estas fusiones, ¿no? De géneros, de nuevos géneros que han ido surgiendo, pues es lo que se tiene con respecto a la música en Francia, ¿no? Lo más popular de Francia, pues, corre a cargo de estos artistas. Ahora bien, los deportes. Los deportes en Francia son una actividad muy, muy, muy popular, y prueba de ello, pues, es el Tour de France, ¿no? Que es la carrera ciclista de mayor prestigio en el mundo. Sabemos de Lance Armstrong, que ha ganado múltiples Tour de France, y pues imagínense, es un total privilegio poder participar en un evento deportivo de tal magnitud.
Eh, También es cierto que es el cuarto país con más medallas ganadas en Juegos Olímpicos, solo por detrás de la Unión Soviética, Estados Unidos y, si mal no recuerdo, Italia, por ahí me parece que está. Entonces, imagínense, siempre sus representantes en Juegos Olímpicos lo que buscan es destacar y pues aportar mayor visibilidad y mayor atención a lo que es el deporte en Francia. Como ya les comentaba al inicio de la transmisión, fue sede de la Eurocopa 2016 y es por ello que bastantes ciudades sean consideradas como principales, ¿no? Además porque tienen el fútbol muy presente entre sus habitantes. Y bueno, el dato más relevante de la Euro es que la selección anfitriona, Francia, quedó subcampeona ante Portugal, sucumbiendo 1-0 en los últimos minutos de los tiempos extra con un gol de Eder que le dio el campeonato por fin a los lusitanos, ¿no? Entonces, toda la afición francesa, pues, en ese momento pues, como que, digamos, no se decepcionó, pero obviamente fue un acontecimiento un poco atroz, hablando deportivamente, para una selección de renombre como lo es Francia, ¿no? Esta misma, recordemos que 2 años después volvió a ganar el Mundial, convirtiéndolo en su segundo Mundial en toda su historia, a cargo de Didier Deschamps, y pues ya saben, ¿no? Con esta nueva generación de futbolistas como Kylian Mbappé, como N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Hugo Lloris y demás, pues se coronó campeona, y sabemos que previamente ya había ganado un mundial en 1998, que por cierto fue su propio mundial. Ahora nos movemos hacia la gastronomía, y hablando acerca de ello, pues está considerada Francia como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. O sea, la gastronomía francesa está considerada como tal debido a la variedad de platillos que podemos encontrar dentro del país. Entonces, imagínense, hay muchísimos platillos típicos, y además se le conoce como el país de los 1000 quesos, ya que existen más de 1200 variedades de este lácteo, desde el queso Roquefort, desde el queso Gouda, el manchego, etcétera. O sea, hay miles de quesos, y pues la verdad que tardaríamos muchísimo en poder probarlos todos, ¿no? Pero si por algo se le reconoce, es por la cantidad de quesos o la variedad de quesos que en Francia se producen. Además, algunos de los platillos más típicos, pues obviamente son los croissants, los croque-monsieur, el ratatouille, que el ratatouille pues ya sabemos que saltó a la fama gracias a la película de Disney Pixar en 2007, cuyo nombre original, el ratatouille, si bien no se llama así, el nombre original del ratatouille es confit vialdi, y se trata de vegetales al vapor con alguna salsa de tomate y algunas hierbas de olor que pues prácticamente constituyen el platillo más famoso, yo creo que de Francia, ¿no? También tenemos los moluscos fritos denominados como moule frit, los macarrones, este postre de colores, estas galletas de postre de colores, y pues las crepas, ¿no? ¿Cuántas variedades de crepas, no? También hay a lo largo y ancho del mundo también, o sea, cada país tiene su variación, pero si bien las originales son las crepas francesas. Ahora bien, otro dato gastronómico curioso, que a lo mejor ya lo habían escuchado, es que se tiene la mala creencia de que las papas francesas provienen de Francia. Esto es totalmente falso, ya que se inventaron en Bélgica, pero pues el mote se ha quedado como papas francesas debido a que pues si bien en la cultura popular se ha optado más bien por denominarlas de esa forma. Solo hay que tener presente que pues, se inventaron en Bélgica y no en Francia. Ahora bien, antes de terminar quisiera aludir a algunas curiosidades aleatorias, digamos, algunas curiosidades que corresponden a varios ámbitos de la vida francesa. Y, por ejemplo, empezamos con que Francia es el país con más premios Nobel de literatura. En total tiene unos 15, pues en toda su historia, ¿no? Desde, no sé, Víctor Hugo, desde todos aquellos escritores que han logrado dar la cara por este ámbito de la, pues digamos, de la cultura francesa. Es uno de los más destacados logros a nivel mundial incluso, ¿no? Ahora bien, París anteriormente no es como la conocemos, sino más bien que era una ciudad romana llamada Lutecia. Entonces imagínense, antes de llamarse París se llamaba Lutecia, y realmente
supuso un cambio, ¿no? Esta transformación en lo que respecta tanto al nombre como a la concurrencia de la misma ciudad y desde luego su popularidad, pues ahora se le conoce como París. Y bueno, la siguiente curiosidad es que dado de que 1 de cada 5 personas en Francia ha experimentado depresión, se le considera con el país con el mayor índice de depresión en el mundo. Es decir, que la sociedad francesa, si bien es algunos dicen que es bastante especial en algunos aspectos, lo cual yo sí creo, siempre suelen ser muy correctos y demás. Es cierto que también tienen por ahí algunas cuestiones pues que les afectan pues de cierta manera su estilo de vida, ¿no? Y una prueba de ello pues es los índices de depresión que existen principalmente en jóvenes, tanto en jóvenes como en otros pequeños sectores de la población francesa, pues es de ahí que se le denomina como tal. Ahora bien, este dato es súper interesante y gracioso a la vez. ¿Saben por qué? Porque Luis XIX fue rey de Francia solamente por 20 minutos. Imagínense, yo creo que de los periodos más cortos de mandato de algún rey, de algún monarca, de algún mandatario de alguna república, pues es realmente un récord, ¿no? Histórico, y pues realmente les digo que me resulta incluso gracioso porque es difícil de creer este hecho, ¿no? Además, Francia fue el primer país en introducir las placas para coches. Sabemos que por la misma concurrencia de los autos, pues se tuvo la necesidad de crear estos códigos, estos membretes para cada automóvil, y así tener un control pues más ordenado en cuanto a lo que es la circulación vial en lo que es Francia. Y pues se terminó extendiendo, ¿no? a lo largo y ancho del mundo, siendo pues ellos los precursores de las placas para coches. Otro dato interesante es que tiene 12 usos horarios diferentes, más que cualquier otro país del mundo. Como les comentaba, si bien es cierto que está dividido en varias regiones, cada una, o por lo menos cada conjunto de regiones, tiene su propio uso horario, lo cual me resulta un poco complicado porque podemos decir que si en el momento de visitarlo tendríamos que estar ajustando en diversas ocasiones nuestros relojes, ¿no? Nuestra fuente de horario, y pues es un poco, al menos a mí me parece un poco descabellada esta idea de tener tantos usos horarios dentro de un país, que hay algunos que realmente tienen solamente 1 o 2, dependiendo la ubicación geográfica de cada región, ¿no? del país. Entonces, este es un dato bastante descabellado según mi perspectiva. Y bueno, durante 214 años, hasta 2012, era ilegal en París que las mujeres usaran pantalón. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estos temas sociales coercitivos en donde pues a las mujeres no se les permitían desempeñar ciertos roles en la misma sociedad. No fue hasta el año 2012 que las mujeres usaran pantalón. Fue algo realmente pues innovador en el sentido, digamos, de la moda, porque si bien es cierto que tanto París como Francia es uno de los países más, o de los lugares más reconocidos en el ámbito de la moda, pues ahora que las mujeres han empezado a usar pantalón a partir del año 2012, pues ha supuesto igual un cambio y un auge mayor en lo que respecta a este ámbito. Otro dato súper interesante es que hay más gente hablando francés en África que en Francia. Sabemos de antemano que Francia, debido a las diversas conquistas, pues logró hacerse con territorios bastante amplios en lo que es África, y es por ello que hoy en día en África se hable más francés que incluso en Francia. O sea, imagínense, es realmente impresionante el hecho de que en un continente totalmente distinto se hable el idioma que se considera oficial en este país. Otro dato interesante es que los franceses duermen en promedio 8.83 horas por día. Esto se considera el mayor tiempo de descanso en el mundo. Si bien es cierto que algunos países duermen menos e incluso otros están dentro del promedio de descanso, Francia es el que ostenta el mayor promedio de tiempo de descanso en el mundo. No sé si se han dado cuenta, pero anteriormente
ya me he referido a la población francesa o a los franceses como galos, y es que el gallo galo es el animal nacional de Francia como tal. De ahí que se le dé ese mote, ¿no? A los galos, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito, no sé, cultural. Puede ser que escuchemos, pues el jugador galo o la selección gala, o sea, está haciendo referencia a eso mismo, a que el gallo galo es el animal nacional. Otro dato que realmente me voló la cabeza en el momento que lo leí fue que Francia no es el país oficialmente francófono más poblado. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra francófono se refiere a persona que habla francés, obviamente. Y al no ser el más poblado, el que sí lo es la República del Congo, que volvemos a lo mismo, se encuentra en África y que pues es realmente uno de los países en donde se habla francés, yo creo que en su totalidad. Y como les decía yo, ¿no? En Francia pues se hablan diferentes modismos o hay diferentes formas de hablarlo, pero en cuestión población, la República del Congo es la que ostenta la denominación como el país que tiene más hablantes francófonos en todo el mundo. Hablando un poco acerca de cine, el primer festival de Cannes fue pospuesto después de la exhibición de solamente una película, debido a que pues en aquellos años ya se sabía un poco sobre el advenimiento de lo que posteriormente se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, es un poco triste el hecho de tener que tanto inaugurar como suspender repentinamente un festival de cine tan reconocido como lo es Cannes. Entonces, es verdaderamente una curiosidad que ha atrapado el interés de muchas personas. Ahora bien, en cuestión bélica un poco hablando, el ejército francés es el único que aún cuenta con palomas mensajeras. Sabemos que este medio de comunicación, si lo queremos ver así, es uno de los más antiguos, y es por ello que resulta sorprendente que Francia, teniendo todo el potencial bélico que se le conoce hasta hoy en día, es el único que aún cuente con este tipo de comunicación a través de palomas mensajeras. Me resulta un poco curioso la manera en cómo las entrenan para que puedan llevar a cabo esta actividad, ¿no? Esta encomienda de llevar pues los recados a las diferentes tropas, ¿no? Es algo que me gustaría saber con mayor precisión. Vamos con las últimas 3 curiosidades, y es que el nombre Francia significa tierra de los francos. Si bien es cierto que es una etimología bastante sencilla, pues es de suponerse que haga alusión a algo similar. Otro dato un poco tétrico radica en que las catacumbas de París pues son una red de túneles con una extensión de alrededor de 300 kilómetros, donde se cree que hay restos de más de 6 millones de personas de distintas épocas. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar algunas fotografías en Google acerca de este sitio, pues actualmente se le considera como sitio turístico. Se tiene la creencia de que es un poco misterioso incluso, ¿no? El ver todos estos restos humanos, como les digo, de diferentes épocas, que pues realmente resultan tanto sorprendentes como misteriosos, ¿no? El saber a quiénes pertenecían todos estos, estructuras óseas, todos estos parte de la anatomía de las personas, ¿no? que habitaban en esas épocas, y es por ello que es una de las atracciones más interesantes e insólitas dentro de Francia. El último dato con el que quiero cerrar es que el Mont Blanc es la montaña más alta de Francia y de toda Europa. Si bien es cierto que ya hablé anteriormente de los Pirineos y de todas estas zonas montañosas con las que cuenta Francia, pues la que tiene mayor altitud, la que mide más, digámosle así, es el Mont Blanc, que mide aproximadamente 4.810 metros sobre el nivel del mar. Entonces imagínense, es una montaña verdaderamente impresionante. Igual lo mismo, si tienen la oportunidad de checar algunas fotos, pues véanla y se van a impresionar del paisaje, ¿no? que constituye esta montaña dentro del país
Galo. Bien, por hoy hemos terminado, no sin antes decir que personalmente Francia es uno de mis países favoritos, a los cuales tengo muchas ganas de viajar, por supuesto, y realmente les pido que si tienen la oportunidad de checar estas y otras curiosidades acerca de Francia, van a ver que es un país totalmente diverso, totalmente curioso, en el sentido de que tiene tanto para ofrecer, y de ahí que se haya ganado el reconocimiento mundial del que hoy ostenta, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado este programa acerca de Francia, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Media Producciones, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como el Instagram de Expreso Multicultural, donde se van a estar subiendo datos curiosos acerca de Francia y de los siguientes países de los que vayamos hablando en los programas siguientes, ¿no? Como ya les digo, por mi parte es todo. Espero que se encuentren muy bien y pues nos vemos en una próxima emisión con otro país sorpresa. Hasta pronto.